hermanos. Ahora vamos a la palabra de Dios y como sabemos, pues estamos viendo el libro de los Salmos. Y pues este es el mensaje número 3 y todavía va a haber más mensajes, ¿verdad? que 3, porque como les he dicho, es el libro más grande de toda la Biblia y es el libro que contiene el capítulo más grande de toda la Biblia, y a los Salmos se le ha conocido como el libro en miniatura, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros podamos comprender detalles de trasfondo de cada libro, hermanos. Es bien importante porque muchas veces no sabemos que la interpretación de un pasaje bíblico depende del entendimiento del trasfondo de ese libro, ¿okay? Porque hay reglas de interpretación bíblica que uno tiene que seguir, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues esa es tu interpretación y esta es la mía, yo puedo estar bien y tú estás bien, no, hay reglas de interpretación. No hay tal cosa de que cada quien interpreta la Biblia como quiera y todas las interpretaciones son igual de válidas. No. Hay reglas de interpretación. Y las reglas de interpretación de la Biblia, como es un libro de literatura, son las mismas reglas de interpretación que se aplican secularmente a cualquier documento histórico literario. Son las mismas reglas. Entonces, debemos de conocerlas y seguirlas para interpretar correctamente, porque no se interpreta igual el libro de Salmos, un libro de poesía, que por ejemplo el libro de Apocalipsis, que es un libro de escatología profético. Hay reglas diferentes para interpretar el uno y el otro, conociendo, ¿verdad?, la naturaleza de la literatura que es ese libro. Y es por eso que hay asuntos, detalles técnicos de cada libro que a veces, ¿verdad?, se nos recomienda que eso no lo presentemos en los mensajes, ¿verdad? Porque son detalles técnicos que a la mayoría de la gente no les interesa. Lo único que quiere, se cree, ¿verdad?, y por los estudios que se han hecho, que la mayoría de la gente que viene a una iglesia, lo único que quiere oír es cómo se aplica ese pasaje a mi vida y punto. Yo no quiero los detalles técnicos y trasfondos del libro, pero son importantes para la interpretación correcta, porque ¿qué les he dicho muchas veces? Hermanos, sí, lean la Biblia, pero no es suficiente, porque cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que hay cosas que no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora la tengo que estudiar, y para eso necesito ciertas herramientas, un comentario bíblico, un diccionario de palabras bíblicas, algo, ¿verdad?, de herramientas para poder entender correctamente la interpretación de ese pasaje. Y una vez que ya tengo la interpretación correcta de ese pasaje, entonces yo ya lo puedo meditar y permitir que el Espíritu Santo me lo aplique a mi vida o a la vida de algún ser querido, de alguna persona que el Señor quiere que yo ministre. Me lo aplica. Y luego el siguiente paso es que ahora lo voy a obedecer, lo voy a llevar a cabo, lo que el Señor me esté indicando, enseñando a través de ese pasaje. Entonces, eso es lo que es verdaderamente entrar en la palabra de Dios. Y entonces, para poder hacer una interpretación correcta, pues tenemos que saber las reglas de interpretación, ¿verdad? Los salmos, ¿verdad?, vemos nosotros a los escritores. Los escritores eran personas que al ver, ¿verdad?, cómo escribieron, dice uno, pues estas personas sí estaban educadas en su tiempo, puesto que conocían la literatura de sus días, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se consideran que puedan decir, oh, pues yo estoy bastante fuerte en literatura? Y estamos hablando de que estamos... De ellos estamos hablando de 4,000, 3,000, 5,000 años adelantados que ellos. ¿Y cuántos podemos decir que estamos fuertes en el área de literatura? Pues ellos se ve que estaban fuertes en el área de literatura, ¿verdad? David, ¿le dices que está congelado el PowerPoint? Okay, por favor. Estaban fuertes ellos, ¿verdad? Estaban fuertes en el área de literatura, porque
sabían lo que era la literatura de su cultura, de sus tiempos, y escribieron de acuerdo a las reglas de literatura, ¿verdad?, de aquel tiempo. Sabemos, ¿verdad? David, se le atribuyen 75 salmos. A Asaf, uno de los líderes del coro y líderes de adoración, 12 salmos. A los hijos de Coré eran músicos, dirigían alabanza también, adoración, 11 salmos. A Salomón, hijo de David, 2 salmos. Moisés, 1 salmo. Una persona que se le considera un hombre sabio en los tiempos de Salomón. Y luego pues tenemos 48 salmos que son anónimos. Pero cuando vemos los salmos, cuando se les estudia de una manera detallada y ve uno la clase de literatura que es, pues ve uno que estos escritores eran personas que conocían verdaderamente la literatura de sus días, la dominaban y pudieron escribir de acuerdo a las reglas literarias de sus tiempos, y eran en realidad son obras de arte literarias, lo que son. Y a la misma vez, ¿verdad?, por eso es que los usaron como el himnario, que lo usaban para cantar, lo usaban también como guías de oración, porque ahí está la expresión del ser humano, toda clase de expresión en cuanto a fe, en cuanto a dudas, en cuanto a quejas con Dios. Todas las expresiones humanas que nosotros experimentamos, ahí están escritas, ahí están compartidas. Pero, como les digo, fíjense, esto que voy a continuación a presentarles es los detalles, algunos detalles técnicos del trasfondo del libro de los Salmos, ¿ok? Es que no quiero que se me vaya a dormir porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo y lo voy a despertar porque ya alguien me dijo, pastor, ¿usted lo durmió? Usted despiértelo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a ir ahí hasta donde usted está y lo voy a despertar, ni modo. ¿Ok? Bueno, ¿trato hecho? Trato hecho, pues, amén. Ok, entonces fíjense, dice, la poesía de los salmos se basa en líneas de pensamiento y no en rimas, como nuestra poesía, ¿verdad? Es en rimas, ¿verdad? Casi toda la poesía aquí, madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada, ¿verdad? Todas esas, nuestras poesías tienen que ver con rimas, ¿verdad? Pero la hebrea no era de rima, la hebrea, como dice ahí, eran líneas de pensamiento, y es importante conocer los diferentes tipos de paralelismos para una correcta interpretación. ¿Se fijan? Por paralelismo en los salmos quiere decir que los salmos están escritos en líneas, en 2 líneas. Y por eso hay Biblias, traducciones, que si usted ve, están así por líneas, y dice uno, pues ¿por qué no aprovecharon todo el espacio, ¿verdad? Como en los evangelios y todo, que aprovechan todos los lugares. No, porque los traductores, los productores, muchos de ellos respetaron que están escritos en líneas paralelas. Quiere decir que hay por paralelo, quiere decir que esas 2 líneas van en la misma dirección. Una va aquí para allá y la otra va allá. Quiere decir que van con el mismo tema, paralelos, pero son 2 líneas paralelas que van con el mismo tema, pero hay diferencias en el tema, ¿ok? Hay diferencias en el tema, y ahí es donde está la importancia de que nosotros entendamos para que podamos interpretar correctamente los salmos, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos la primera regla, que todo esto, ¿verdad?, uno lo aprende en la clase de hermenéutica, por eso le dicen a uno, esto usted no lo enseñen desde el púlpito porque se le van a aburrir, la gente no está interesada en esos detalles. Y yo pienso, no, los tienen que saber. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo les digo, oh, no, esa interpretación está mal, cualquiera puede decir, ay, sí, no es porque usted dice, y usted, la suya sí está bien y la de aquel está mal. No es porque haya esa clase de situación de que yo hago la mía, aquel hace la suya y las 2 son iguales de válidas. No hay tal cosa. La cosa es cuál interpretación está en base a las reglas de interpretación. ¿Cuál de las 2 es consistente con las reglas de interpretación?
Por eso es que es bien importante esta. ¿Se fijan lo que dice al último? Dice, es importante conocer los diferentes tipos de paralelismos para una correcta interpretación. Díganme ustedes si no es importante tener una correcta interpretación de un pasaje. Por una mala interpretación hay sectas. Hay sectas por una mala interpretación. Por ejemplo, hay testigos de Jehová hacen una doctrina muy importante y fundamental para ellos de una mala interpretación de la mitad de un versículo de los Salmos. ¿Se fijan? Entonces, como cuando uno dice, es que eso está mal interpretado, decir, ay, sí, nomás porque usted dice. No, porque hay reglas de interpretación. Por ejemplo, la primera, el paralelismo sintético. Y no se dejen aburrir por las palabrotas domingueras, ¿sí? Porque están fáciles. El paralelismo sintético. El paralelismo, acuérdense que el paralelismo son las dos líneas que van en la misma dirección. En este caso, el sintético dice la segunda línea explica y expande a la primera. O sea que la primera línea está más superficial y luego la segunda lo explica más. ¿Okay? Por ejemplo, dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Pero luego la segunda línea la expande, explica más, dice, el mandato del Señor, que es lo mismo que la enseñanza, es digno de confianza porque hace sabio al hombre sencillo o al necio, dicen algunas versiones. Hace sabio al necio, al sencillo. Entonces ahí dice, ¿en qué consiste? En la primera línea dice, porque da nueva vida. ¿Qué clase de vida? En la segunda línea lo expande, lo explica, dice, al punto de que te da nueva vida, porque te convierte de necio a sabio. ¿Se fijan? Pero la interpretación tiene que estar basado en las dos líneas. No que hay muchos que toman nomás una parte y hacen toda una enseñanza y luego de la segunda parte hacen otra enseñanza que es diferente a la primera, cuando en realidad es una sola interpretación debe de haber en este paralelismo sintético. ¿Okay? Número 2, la segunda regla, ¿verdad? Hermeneuta dice el paralelismo sinónimo. La segunda línea repite a la primera con diferentes palabras. ¿Okay? Aquí van las dos líneas con la misma dirección, la misma idea. Y eso es importante que lo entendamos, porque quiere decir que debe de tener nada más una sola interpretación, porque las dos van en la misma dirección, en el mismo tema. Eso es importante para la interpretación. Como por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Okay? Ahí está. Ahora viene la segunda línea que repite a la primera, nomás con diferentes palabras. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿No es lo mismo? Está exactamente igual, nomás con diferentes palabras. La tierra es del Señor. Y luego abajo dice, el mundo y todos sus habitantes. Dice, y todo lo que hay en ella, todos sus habitantes le pertenecen. Nomás fue dicho con diferentes palabras, pero es exactamente lo mismo. Ese es el paralelismo sinónimo, o sea, son sinónimos, lo mismo, la misma idea, dicho con diferentes palabras sinónimas, ¿verdad? Ahí están las dos líneas. Ahora déjenme les doy otro ejemplo, y con este ejemplo vamos a ver también lo que les digo de cómo se puede malinterpretar un salmo por no conocer las reglas, de saber qué es un paralelismo sinónimo. Okay. Esta es la misma regla número 2. La segunda línea repite a la primera con diferentes palabras. Pongan atención, ¿verdad? Porque es bien importante. Por ejemplo, este dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Se fijan cómo han distorsionado este versículo haciendo dos interpretaciones? Él perdona todos mis pecados espiritualmente y sana todas mis enfermedades físicamente. ¿Se fijan que esa es una mala interpretación
¿Por qué? Porque no siguieron las reglas de interpretación de que aquí debemos de ver que si es un paralelismo sinónimo, las dos ideas llevan la misma dirección, ¿verdad? No más que con sinónimos, palabras diferentes. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Dice, Él perdona todos mis pecados. Okay. Si está hablando de que Él perdona todos mis pecados, ¿cómo debo de interpretar la segunda línea? Él sana todas mis enfermedades. ¿Cómo las tengo que interpretar? De la misma manera que se está refiriendo, fíjense a esto, el perdón de los pecados es como la sanidad de una enfermedad. Así es como bíblicamente se presenta, porque muchas veces interpretamos mal la sanidad siempre como, una enfermedad. Cuando bíblicamente, muchas veces cuando habla de sanidad, si lo interpretamos en su contexto y con las reglas correctas, lo más seguro es que, o en ese pasaje está hablando de una sanidad espiritual, no de una enfermedad física, de una enfermedad espiritual. No quiero decir que no haya pasajes que no hablen que no hablan de sanidad física, sí hay, pero en su contexto lo tenemos que interpretar correctamente. Y no es que nosotros estemos diciendo, no, Dios no sana. Claro que Dios sana, Dios es todopoderoso y es soberano y Él quiere y puede sanar cuando Él quiera, quien quiera, como Él quiera. ¿Okay? Pero eso no nos da permiso para que distorsionemos la interpretación correcta de un pasaje y querramos forzar un pasaje. Ya ven, eso es para que despierten, el que esté dormido. ¿Okay? Ahí está el despertador. Wake up. ¿Okay? Entonces, dice, Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis enfermedades. Es decir, Él me ha limpiado de toda maldad, me ha sacado la enfermedad espiritual, me ha sanado espiritualmente al perdonar mis pecados. Eso es, porque fíjense, otro salmo que así es como lo presenta, dice, oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. ¿Vamos a usar la palabra sanar para alguna enfermedad física? ¿Sí o no? ¿Qué les dice el contexto? ¿Está hablando de una enfermedad física? ¿Sí o no? No, está hablando del pecado. Está hablando del pecado. Está hablando de la enfermedad espiritual, de ese cáncer espiritual que hay en el hombre. Por eso, cuando no se entiende las reglas de interpretación, ahí les van a decir, ¿ya ven? Sí, cuando una persona está enferma, es que tiene un pecado no confesado. Confiese su pecado. Y hacen una interpretación incorrecta. Porque ahí dice, miren, ahí dice, estoy enfermo. Necesito el perdón de Dios porque tengo un pecado oculto. Si fuera eso, ahorita todos estaríamos tosiendo. Entonces, ¿qué es esto? Lo mismo, el perdón de los pecados es como la sanidad de una enfermedad. Y hay muchos pasajes, ¿verdad?, donde eso es lo que nos enseñan, ¿verdad?, que eso es lo que es. Entonces, la interpretación correcta, ¿verdad? Y aquí en el paralelismo sinónimo, aquí estas dos líneas son sinónimas. No las puedo yo cambiar. Si está hablando de un estado espiritual, en la primera, la segunda es un estado espiritual también. Es interpretación correcta. No puedo yo decir, aquí en la primera sí es un estado espiritual, pero en la segunda es un estado físico. Es mala interpretación, es incorrecta esa interpretación de acuerdo a las reglas. Por eso es importante conocer el tipo de literatura del libro que es. Tiene sus propias reglas. ¿Okay? Bueno, número 3, el paralelismo climático, que habla de que lleva un tema a su clímax, a lo máximo. O sea que la segunda línea completa la primera, la lleva al clímax. ¿Okay? Dice así, por ejemplo, Salmo 29, dice,
Honren al Señor, no, honor, no, nomás se dice, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. ¿Se fijan? La primera línea dice, honren al Señor, oh seres celestiales, pero ya la segunda, la completa, ya nos dice, ¿por qué hay que honrar al Señor? ¿Por qué hay que honrar al Señor? Y la segunda llega a su clímax. La completa dice, por su gloria y su fortaleza, por su gloria y por su poder. ¿Por quién es Él? Tenemos que honrarlo. ¿Por quién es Él? Se fijan ahí, este es el paralelismo climático que ya nos completa la idea del primero. ¿Okay? Y luego hay un cuarto y último, ¿okay? Un paralelismo cuarto, ese es el paralelismo alterno, pero en este alterno todas las líneas llevan el mismo pensamiento. Todas las líneas llevan el mismo pensamiento, es el mismo tema en todas las líneas, ¿ok? Ahora, no se vayan a marear con todas las letras que... Es el Salmo 103, el ejemplo que les voy a enseñar, y vamos a leerlo. El versículo 8 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Okay? Entonces les puse ahí, ¿verdad? Que el tema es que Dios es compasivo, que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de gracia, y todo lo demás tiene que ver con ese tema. Versículo 9, no sostiene su reprensión para siempre, ni guarda rencor eternamente. Versículo 10, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades, porque es misericordioso, porque es compasivo. Versículo 11, tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Lo mismo. Versículo 12, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está del occidente. Versículo 13, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Entonces todo tiene que ver con la compasión, la misericordia, la gracia de Dios, y ese, ¿verdad?, es el paralelismo alterno, nomás va alternando el mismo tema en la misma línea. Y eso es lo que es los salmos, es un paralelismo, ¿verdad?, en donde cada línea se tiene que interpretar según la clase de paralelismo que es. ¿Okay? Bueno, ese es lo técnico, ¿verdad?, de ese trasfondo, que yo lo considero importante para que podamos nosotros siempre saber que sí hay una interpretación correcta, que no es lo que cada quien se le antoje puede interpretarlo, y tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, que al cabo que Dios es amor. Debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con ese tipo de mentalidad que no está bien. Bueno, terminamos con lo técnico y no sé si alguien se me durmió, no sé, ustedes volteen a su alrededor y me dirán, ¿verdad?, si alguien se durmió, porque ahora viene lo que se nos dice que la mayoría de la gente quiere. Pastor, yo quiero nomás lo práctico para la vida. ¿Okay? No me importan los técnicos, eso lo técnico, déjenselo para los pastores, pero yo quiero nomás lo práctico. ¿Okay? Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, los prácticos al estar viendo cada libro. Hemos visto ya dentro del primer libro de cómo está dividido los salmos. En el primer libro, que es del capítulo 1 al 41, vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 23, ahora vamos a ver el 37, va a ser el último libro que veamos de esta primera división del libro 1, donde esta primera división habla de la humanidad, del ser humano, de nosotros, ¿verdad?, de nuestra experiencia con Dios. De eso habla este salmo, y va a ser el último que veamos de esta división. Y aquí, ¿verdad?, este Salmo 37, ¿verdad?, tiene algunos pasajes, algún tema que ha sido, ¿verdad?, muy común, que la gente los usa principalmente en el tema de la preocupación, ¿verdad? Cuando dice, no te preocupes por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal. ¿Okay? Entonces, la preocupación, sabemos nosotros que es algo general en esta vida y en todos nosotros.
Levante la mano aquí el que no se ha preocupado. ¿No? Ahora, levante la mano el que sea el campeón de la preocupación. De eso, ya la levantaron algunos la mano, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en esta vida somos propensos por muchas cosas, ¿verdad?, que suceden en esta vida. En esta vida no hay perfección. En esta vida estamos afectados por el pecado y por lo tanto vivimos en un sistema imperfecto. Y esas imperfecciones de esta vida pueden producirnos a nosotros preocupaciones, ¿verdad? Nos podemos preocupar por nuestros seres queridos. ¿No se ha preocupado usted por sus seres queridos? A tal grado, ¿verdad?, que a veces ni puede dormir en la noche. Está pensando, esto y que lo otro, y para acá y para allá. Y se preocupa por sus seres queridos, ya sea por su papá, por su mamá, por su hermano, por sus hijos, por algún amigo, por algún hermano, por alguien que usted quiere y que sabe que está pasándola muy feo, muy duro, y pues hasta, puede ser que hasta se le vaya el sueño, ¿verdad?, preocupándose por esa persona. Entonces nos preocupamos por nuestros seres queridos, las personas se preocupan por la escuela es una fuente de preocupación, ¿ok? Todos. Una persona puede decir, ¿en qué me metí? Ya me aprobaron el préstamo, ya le entré, ya compré los libros y estos librotes los tengo que leer. ¿Cómo? Si yo he estado leyendo puros cómics, Shanok, Memín Pingüín, y ahora tengo que leer estos librotes. Verdaderamente la podría hacer, pero si me rindo ahorita, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y luego pues ya tengo el préstamo, ya tengo que pagar. Y empiezan las preocupaciones, ¿verdad? ¿La voy a hacer o no la voy a hacer? ¿Voy a poder leer estos librotes o no los voy a poder leer? Se los digo por experiencia, ¿verdad? Y pasa eso, ¿verdad?, en la escuela. Y preocupaciones por los exámenes, por las tareas que dejan, ¿okay?, los proyectos especiales de investigación que les pueden dejar, todo eso pueden ser fuentes de preocupación, ¿verdad? Por el trabajo, muchas veces el trabajo puede ser que en el trabajo nos preocupemos que por ahí se oye que van a cortar algunos nos vamos a quedar sin trabajo y lo más probable es que soy yo porque pues a los más antiguos los van a dejar y a los más nuevos nos van a cortar. Aunque ahorita eso ya no es fuente de preocupación, porque al que le dicen, vas a perder tus trajes, sí, está mejor el desempleo que el trabajo. Pero ya, ¿verdad?, en otros tiempos, ¿verdad?, pues sí, ¿verdad?, el trabajo, perder el trabajo o la perspectiva de perder el trabajo era una gran preocupación, ¿verdad? Y muchas cosas que pueden estar pasando en el trabajo, de que, hijos, están exigiendo mucho y están pidiéndonos que hagamos muchas cosas en tan pocas horas y la persona puede tener esa clase de presiones, de preocupación en cuanto a si la voy a poder hacer, ¿verdad? Una persona puede estar preocupada. Si una persona tiene un negocio, el negocio es una fuente grande de preocupación, ya sea una cosa u otra, o la otra, pero no se la acaba para estar preocupado por uno, por otro, por otra cosa, ¿verdad? Una persona, entonces, como lo quiera ver, ¿verdad?, las preocupaciones ahí están, en nuestras relaciones, especialmente si tenemos relaciones quebrantadas con alguien. ¿No le ha pasado a usted que hasta ni puede dormir porque está pensando cómo hacerle, qué le voy a decir, cómo le voy a hacer, ¿verdad? Tuve este pleito, esta discusión con mi hermano, mi hermana, con mi amigo, mi amiga, con mi hermano en la fe, con con fulano. Y ahí está la preocupación de que, ¿qué voy a hacer? Hay preocupación por enfermedades. De repente podemos estar muy bien y luego ya vienen los resultados del examen y dicen, hijo, tu colesterol está, eres un ataque cardíaco caminando. De acuerdo aquí a los números, tienes más colesterol que un cerdo. Entonces, claro que se va a preocupar uno, ¿verdad? Dice, de veras, soy un ataque cardíaco caminando, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad?, que llega,
sus niveles de azúcar están por los cielos. Cuídese porque las abejas van a andar detrás de usted. Y así, toda clase de enfermedades nos van a preocupar, van a ser una fuente de preocupación, porque sabemos que lo que nos trae paz es estar sanos, no tener enfermedades. Las finanzas, otra fuente de preocupación, ¿verdad? Hay unos que se preocupan por no tener suficiente. ¿Ha experimentado usted eso? Preocuparse por no tener suficiente. Todos le hacemos, sí, pastor. Es más, me estoy preocupando ahorita. No tener suficiente. Y fíjense, muchos se preocupan por no tener suficiente y otros muchos se preocupan porque tienen de más, no saben qué hacer. Y se preocupan, es una fuerte de preocupación, porque no saben qué hacer con el dinero. Entonces, hay toda clase de fuentes de preocupación, ¿verdad? Como también, pues, la seguridad, nos preocupamos, la seguridad en cuanto al crimen, en cuanto, como en el caso ahora de la pandemia, la seguridad en cuanto a eso. Nos preocupamos por la nación. ¿Qué dirección lleva la nación? No me gusta la dirección en la que va la nación, me preocupa y pues se tiene uno que preocupar, ¿verdad? Por las leyes que está permitiendo el gobierno y está sacando y que están afectando a la sociedad. Entonces hay muchas fuentes de preocupación, pero David aquí en el Salmo 37 nos da la cura para la preocupación. ¿Okay? Y hermanos, siempre tenemos que considerar que en este mundo, en este sistema que vivimos, se nos va a presentar dos opciones en cuanto a la cura para cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos la cura de la Biblia, la bíblica, y tenemos la no bíblica. Y ahí es donde nosotros vamos a determinar. ¿Y saben qué va a depender de que yo me haga por la bíblica? Mis convicciones. No mi conocimiento, porque puedo tener conocimiento de la solución bíblica, pero como no la tengo como convicción, voy a ir por la secular. Por la secular. Por la secular. Y así muchas veces pasa, porque luego aquí en su mente les dice uno, el consejo de la palabra de Dios es superior a la psicología del ser humano. ¿Se fijan? Pero viene un momento de crisis y dice uno, no, pues aquello lo bíblico en realidad no es realista y esto sí es realista. Y tendemos a irnos por lo secular. ¿Por qué? Porque esto lo hemos oído y tal vez hasta hemos dicho, amén. La palabra de Dios es suficiente, el poder de Dios es superior y todo eso podemos haber dicho amén, 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 pero a la mera hora, como si no es una convicción de corazón, es nomás un conocimiento intelectual, bíblico, me voy a ir por lo secular en vez de por lo bíblico. Y ahí es donde, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que aquí David nos da la solución para la preocupación. ¿Okay? ¿Qué creen que dice? Tómense esta pastilla 3 veces al día y va a andar como zombie, no va a sentir la preocupación. No receta pastilla, ni dice, vaya con un psicoterapista y no. Nos presenta la solución bíblica de Dios, pero que muchas veces podemos decir, está muy simplista, esto no es realista, para este momento que yo estoy viviendo, esto no dice, confía en el Señor, esa es la medicina bíblica para la preocupación, dice, confía en el Señor y haz el bien. Como diciendo, tú no te detengas de hacer la voluntad de Dios, tú confía en el Señor y tú sigue haciendo la voluntad de Dios, que es hacer el bien. ¿Okay? Establécete en la tierra y mantente fiel. Mantente fiel, que muchas veces lo que pasa, las personas tienen una preocupación, un problema grande y ya, por eso ya no vienen a la iglesia.
y por eso ya hasta dejaron un ministerio, y por eso ya no participan acá y no participan allá, porque, pastor, la estoy pasando bien duro en este problema. Pues con más razones para que verdaderamente se acerque más a Dios, no para que se aleje de Dios, como diciendo, no, es que ahora sí, yo tengo que buscar una solución realista y verdadera, porque las de allá de usted, pastor, son fantasiosas. ¿Cómo creen usted que confiar en el Señor ya va a ser la solución? ¿No creen ustedes que es algo poderoso lo que nos está diciendo el Señor? Confía en mí. ¿No creen ustedes que es un gran reto de fe confiar en Él? Es un gran reto de fe. Puede sonar simplista, pero no tiene nada de simplista verdaderamente confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Es lo mismo que la salvación. ¿No se necesita confiar en el Señor para salvación? Igual, lo mismo. Y no es simplista, ¿verdad? No es simplista. Es profundo, es verdadero. Lo mismo aquí dice, confía en el Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces, cuando viene algo grande en nuestra vida, que desechamos la verdad de Dios y aceptamos más las soluciones que son humanas, que son seculares, que son del hombre, en vez de verdaderamente creer en las soluciones que son de Dios, que vienen de su palabra. No sé si para usted que sea más poderoso, las soluciones humanas o la solución de Dios. Y aquí, ¿verdad? Una vez les digo, una vez más les repito, puede ser que usted diga, amén, pastor, sí, la de Dios. Pero usted va a ser probado para ver si verdaderamente eso es una convicción o nomás es una creencia. Va a ser probado. Esas son las pruebas. Las pruebas Dios las permite y las manda a nosotros, las puede ser una o la otra, para que nosotros veamos exactamente cómo estamos. Si yo tengo convicción en esta área o nomás tengo conocimiento en esta área. Ahí es lo que es la prueba, para que nosotros nos veamos, porque Dios ya sabe exactamente cómo estoy. Entonces, ahí, ¿verdad? Nos dice, el versículo 7 dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospere en su camino. Está diciendo tú, mantente confiando en el Señor, calladito, no digas, ¿y por qué esto a mí? Y mira fulano, aquel sí que es un pagano, aquel sí que es un pecador, aquel es un fornicario, aquel es un adúltero, aquel es un apostador, aquel es un alcohólico, y mira qué bien y mira a mí cómo me está yendo, y esto y lo otro, y para allá y para acá, y podemos empezar a tener más quejas que adoración y alabanza al Señor. Porque ¿qué es la preocupación, hermanos? ¿Verdad que es meditación? Estar meditando y dándole vuelta, meditando. Cuando el Señor dice, mira, mejor medite en esto, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, y nos da una lista ahí de virtudes en las que dice, mejor enfócate en eso, a meditar. En vez de estar meditando en lo negativo, estar meditando en el problema, lo estás haciendo más grande, lo estás dejando que te afecte más, estás dejando que te ofusque más, estás dejando que te separe más de Dios. Es lo único que estás haciendo. Por eso dice, confía callado en el Señor, espera en Él con paciencia. ¿Acaso el Señor en el pasado no los ha sacado de tribulaciones? ¿Sí o no? Bueno, pues Él nos dice que Él puede seguirnos sacando de tribulaciones. Confía en Él. Confía en Él. Y Él puede continuar. Entonces, ¿qué mejor es el mantenernos dando un buen testimonio a nuestros seres queridos que nos rodean? Que los hijos nos están viendo cómo reaccionamos ante la vida. Ellos nos ven. Y ellos van a aprender más de nuestras reacciones que de lo que les enseñan en la escuela dominical aquí. Van a aprender más de nuestras reacciones.
El que ellos nos vean a nosotros firmes en la fe, confiando en Dios, en medio de una gran tribulación, ellos están aprendiendo una lección poderosísima, impactante en sus vidas, para bien, para bien. Entonces, aquí, ¿verdad? Este es el Salmo 37, donde se nos habla de esto. Ok, sí tenemos tiempo para el otro. Okay. El siguiente salmo que ya nos introduce al segundo libro de los salmos, porque el segundo libro de los salmos cubre del 42 al 72. Entonces vamos a ver el Salmo 43, que también, ¿verdad? Tiene el Salmo 43, tiene un versículo, algunos que tienen que ver con también un problema que ha quejado a la humanidad por siempre. Desde que la caída del hombre, este problema nos ha aquejado. Claro que hoy en día le tenemos un nombre técnico, ¿verdad? Que es la depresión. La depresión. Y la ansiedad. Se considera que son de los medicamentos más prescritos hoy en día para depresión y para ansiedad. Y que más y más personas están experimentando ataques de ansiedad. Más y más personas. ¿Okay? Entonces, una vez más, tenemos la solución bíblica, pero también hemos oído de la solución secular. ¿A cuál le voy a creer más yo? ¿A la bíblica o a la secular? Muchas personas dicen, no, pues a las dos. Sí hay ocasiones, como en este caso, ¿verdad?, de la depresión, que sí podemos nosotros confiar en las dos opciones. ¿Por qué? Porque si nuestra depresión es clínica, que quiere decir que hay un desbalance químico en nuestro organismo, entonces si se comprueba eso con un examen de laboratorio, pues entonces sí hay medicamentos que nos pueden ayudar a restablecer el balance químico en nuestro organismo y puede la depresión salir. Lo cual también es importante que se trate desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva física, cuando es clínico, porque muchas veces, hermanos, lo que disparó el desbalance químico fue lo emocional. Fue lo emocional. Es como, por ejemplo, yo lo vi en el ejemplo de mi mamá. Mi mamá estaba 100% bien sana, pero luego vino una experiencia muy traumática para ella cuando le avisaron que su hijo había sido asesinado por los, allá en Ciudad Juárez, cuando comenzaron las guerras de los narcotraficantes. Él fue uno de los primeros que asesinaron y desaparecieron. Y cuando mi mamá supo eso, ¿verdad?, porque ella creía que nomás andaba perdido, tal vez porque era muy zafado, de repente se le ocurrían cosas, tal vez anda viajando, tal vez esto, pero ya cuando supo que no, se le disparó físicamente un cáncer. Y le dio cáncer, ¿no? Y eso fue lo que la llevó a la muerte, el cáncer. Entonces muchas veces algo emocional puede disparar una enfermedad física. Y como no sabemos nosotros qué fue primero, el huevo o la gallina, y en ese caso, ¿qué fue primero? Entonces tenemos que tratarlos los dos de las dos maneras. Si se prueba que hay un desbalance químico, pues también con su medicamento, pero también espiritualmente, con la palabra de Dios. Si no hay ningún desbalance químico, entonces es nomás espiritual, emocional, aquello. Entonces, ¿para qué se empastilla si no tiene ningún desbalance químico? Que por los doctores, por no batallar, otra vez, ándale, un zombie más, otro zombie, y los empastillan, cuando en realidad se puede manejar aquello de una manera espiritual, porque el problema es emocional. Entonces, por ejemplo, como les digo, nomás nosotros le hemos puesto nombre nuevo, pero dice, ¿por qué estás desesperada, alma mía? Si el salmista, ¿por qué mi corazón está tan triste?
¿No es esta una descripción de una persona depresiva? ¿Mm? ¿Por qué estás tan desesperada, alma mía? ¿Por qué mi corazón está tan triste? Esa es la depresión, algo bien, una tristeza bien profunda. No nomás es una tristeza como cualquier tristeza. Por eso es que la persona depresiva está tan triste, tan deprimida por dentro, que ni quiere ni despertar, ni quiere levantarse. Que muchas veces dice uno, pero está durmiendo muchas horas. En realidad ni está dormido, está nada más pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Pero en la cama no se quiere levantar. Ni se quiere levantar. Nomás está dándole, está depresiva la persona. Entonces dice, ¿por qué estás desesperada, alma mía? ¿Por qué mi corazón está tan triste? Que hoy en día podemos parafrasear con la terminología que usamos hoy en día. ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan lleno de ansiedad? Lo podemos parafrasear con esas palabras modernas que usamos nosotros. ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan lleno de ansiedad? Si nosotros manejamos nuestras preocupaciones de una manera bíblica, vamos a tener un resultado diferente. Pero si nosotros no manejamos nuestras preocupaciones de una manera bíblica, vamos a ser incapaces de hacer frente a esas presiones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a sentir inseguridad sobre el futuro. Y el resultado, el de sentirse inseguro sobre el futuro, es que va a producirnos la depresión, la ansiedad, porque estamos inseguros en cuanto al futuro. Y esos sentimientos de insatisfacción, de desesperanza, se magnifican cuando no vemos una salida a nuestras circunstancias, cuando nos sentimos atrapados en un laberinto oscuro y no podemos encontrar la salida, como dicen, no veo la luz al final del túnel, no veo. Esa es una persona que está en un estado de depresión. Y la alma del rey David estaba abatida, estaba preocupada. ¿Por qué? Por las naciones impías que rodeaban, oprimían a Israel y estaban listas para atacar a Israel. Y él, ¿verdad?, estaba de esa manera, ¿verdad?, sintiéndose de esa manera. Pero en medio de su depresión, de su ansiedad, David recordó cuál es la solución de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? Y una vez más, como les digo, pueden sonar simplista, pero no, cuando lo vemos verdaderamente con detalle, es un gran reto. Dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Qué es la depresión? La depresión, hermanos, es una persona que ya perdió esperanzas. Y David lo entendió, él pudo decir, ¿qué es lo que me está pasando? He perdido la esperanza. ¿Y qué dice? En Dios voy a poner mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Dice, voy a salir de este estado y mejor me voy a enfocar en Dios. Y si me enfoco en Dios, entonces yo sé que lo voy a adorar, lo voy a alabar. Y empieza emocionalmente, espiritualmente, la medicina del espíritu bíblica empieza a trabajar en la vida de una persona y puede empezar a salir, que es lo que hoy en día se ha reconocido, que uno de los sistemas más efectivos para sacar a una persona de la depresión es así. Y saben que los mismos secularmente dicen, la mejor manera de sacar a una persona de la depresión es ponerlo a que sirva a otros. ¿Por qué? Porque lo desenfocan de sí mismo a que se enfoque en otros. Y por lo general se les lleva a que ayuden a gente más necesitada. Y entonces empiezan a decir, oh, no, pues yo estoy bien. Oh, pues yo. Y empiezan a
recuperar la sanidad de la mente, porque todo está en la mente. Dice, en Dios pondré mi esperanza. Aquí yo voy a poner mi esperanza en Dios, en Él. ¿Okay? En Él voy a poner mi esperanza. Entonces puede sonar, como les digo, puede sonar simplista, pero no es simplista, es profundo el tener esperanza. ¿Qué dice la Biblia? De las 3 virtudes que permanecen, las superiores, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, dice. Entonces, la esperanza es diferente a la fe. Es diferente a la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Que es bien importante que las podamos entender, ¿verdad? Porque la esperanza depende de la fe. ¿Okay? La esperanza depende de la fe. Una fe, o la fe, es una completa confianza en la palabra de Dios. Eso es lo que es la fe. La fe implica el asentamiento intelectual a un conjunto de verdades bíblicas que yo creo, un cuerpo de creencias. Esa es mi fe, decimos. Esto es lo que yo creo. Por ejemplo, tenemos fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que yo creo y confío completamente en que Jesucristo históricamente y verdaderamente murió en la cruz en sustitución por mí, por mis pecados, y que Él resucitó para completar mi salvación eterna. Entonces, eso es lo que es la fe, ¿verdad? La creencia en un conjunto de verdades bíblicas. Pero la esperanza bíblica se basa en esa fe, ¿okay? Pero la esperanza es la sincera creencia de anticipar algo bueno. Fíjense, una sincera creencia de anticipar algo bueno. Siempre la esperanza tiene que ver con un futuro mejor, ¿okay? La esperanza, esa es la diferencia con la fe. En la fe es en algo que yo ya creo ahorita. Y la esperanza es en anticipar un futuro mejor. La esperanza es una expectativa segura que proviene de la fe. Yo tengo una expectativa segura porque está basado en la fe, en este cuerpo de creencias bíblicas. En este cuerpo de creencias bíblicas. La esperanza es una seguridad pacífica de que algo que aún no ha sucedido verdaderamente va a suceder. Verdaderamente va a suceder. Es una seguridad pacífica que me mantiene en paz, porque yo sé que aquello va a pasar. No es en realidad un versículo para dar esperanza cuando dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque estás haciéndonos ver que ese bien no lo vemos ahorita, no lo conocemos, pero nos está dando esperanzas de que va a ser algo bueno en el futuro. Entonces, es un versículo que trae esperanza, porque es hacia el futuro. La esperanza debe de involucrar algo que aún no se ha visto, que aún no ha sucedido. Por eso, Romanos 8:24, fíjense lo que dice, la esperanza que se ve no es esperanza en absoluto, dice, y lo hace la pregunta, dice, ¿quién espera lo que ya tiene? Entonces, se fijan cómo bíblicamente la esperanza siempre tiene que ver la expectativa de algo en el futuro. Es por eso que el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo se le llama la esperanza bienaventurada. Que esperamos con seguridad algo que va a suceder. Y lo esperamos con seguridad, porque está basado en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Yo lo creo firmemente. Entonces, todavía no podemos ver la venida de Jesucristo, pero sabemos que viene y anticipamos ese evento con gozo. Lo anticipamos. Entonces es la esperanza y es lo que aquí David nos está diciendo. Pondré mi esperanza en el Señor y en vez de enfocarme en mis problemas, en mis tribulaciones, mejor me voy a enfocar en Dios. Voy a empezar a alabarle a Él, voy a continuar viviendo para Él, voy a continuar sirviéndole a Él
y sale uno de la depresión, de la ansiedad. Porque lo peor que puede uno hacer es estar ensimismado, nomás adentro, en uno, aquello, nomás está alimentándolo, retroalimentándolo, y está aquello aumentando, creciendo y creciendo. Así es que, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con lo que hemos escuchado? Bueno, como les he dicho muchas veces, Dios nos habla individualmente a cada quien. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que Dios le haya dicho a usted, lo que Dios le haya enseñado, le haya mostrado, lo que Dios le esté pidiendo a usted. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Cada uno individualmente. Porque Dios nos habló a través de su palabra. Y ahora vamos a tomar un tiempo para responderle a Dios. Eso es lo que es tener una relación personal con Él. Él me habla a través de su palabra y yo le contesto a través de la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener un tiempo de silencio para que cada uno de nosotros podamos responderle a Dios de acuerdo a como Él nos haya hablado, lo que Él nos esté pidiendo, podamos hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, de que tú nos has hablado y que tenemos la bendición y el privilegio de poder responderte a ti sabiendo que tú nos escuchas. Y Señor, reconocemos que somos muy propensos para en muchas ocasiones preferir las soluciones seculares más que las espirituales. Y Señor, que podamos nosotros reconocer nuestras faltas, sabiendo la clase de Dios que eres tú, misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de perdón, que si confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, tú eres fiel, eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, ayúdanos a que podamos crecer en convicción. Sabemos que vamos a crecer en convicción cuando esas creencias correctas, bíblicas que tenemos en nuestra mente, las practicamos, las vivimos en el momento que viene la prueba, que viene la tribulación, que viene la adversidad, que verdaderamente las llevamos a cabo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que cuando honramos tu palabra, tú nos honras a nosotros. Gracias, Señor, porque tú has escuchado la oración de cada uno de nosotros en esta hora. Y, Señor, sabemos que aquí, Señor, hemos venido a adorarte, a pasar tiempo en comunión contigo. Y ahora que salimos de estas puertas, Señor, ayúdanos a que verdaderamente tengamos claro en nuestra mente que es cuando tenemos que servirte a ti. Allá en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, con nuestros familiares, amigos, que todo esto lo podamos poner en práctica para la salvación, la edificación de aquellos que no te conocen como de los que te conocen también, Señor. Te lo pedimos todo porque queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor, en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.